Bueno, pues voy a empezar contándoles hoy una historia. Voy a empezar contándoles una historia que habla acerca de una persona, un señor que en algún momento tenía una granja y tenía un objeto muy preciado. Ese objeto muy preciado era un reloj. No era un reloj cualquiera, se trataba de una pieza única, era una pieza de gran calidad y si quitamos un poco que sí valía económicamente, su valor era más sentimental. Él lo estaba buscando porque había llegado el momento de regalárselo a su hijo y en algún momento ese reloj cayó dentro de dentro de una cantidad impresionante de paja dentro de un granero. Lo buscó por muchas horas y no lo encontró y se dio por vencido y entonces pidió ayuda a los vecinos y vinieron otras personas de otras granjas y se reunieron más de 30 personas para tratar de buscar este reloj. Hombres, mujeres y niños pasaron buscando el reloj todo el día. Llegó la noche y ya tiraron la toalla. Pero había un niño pequeño ahí que le dijo, dime una oportunidad de encontrar este reloj y yo lo voy a encontrar solito. Obviamente el señor reaccionó con incredulidad, este granjero reaccionó con incredulidad y dijo, ¿tú? ¿En serio? Pero como ya habían hecho todo, ya habían hecho todos los esfuerzos posibles, accedió y le dijo, bueno, ¿qué necesitas? Y él dijo, déjenme solo, déjenme completamente solo. Bueno, lo dejaron solo y pasaron pocos minutos y salió de ahí el niño con el reloj en la mano. El granjero no podía entender lo que había pasado y entonces no dudó en preguntarle, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo es que lo has conseguido? Y el chico contestó, bueno, yo no hice nada más que sentarme en el suelo, quedarme completamente en silencio durante un minuto y empecé a escuchar con todos mis sentidos hasta que escuché el débil tic-tac, tic-tac. Y así el reloj me indicó dónde estaba. Espero que te haya gustado la historia porque y quiero que te concentres en cómo apareció ese reloj. Ese reloj apareció cuando alguien hizo silencio y empezó a escuchar. Dios nos dio un par de oídos por alguna razón y una sola boca. Entonces, a veces todo lo que tienes que hacer es guardar silencio y escuchar. Y con esto en mente, hoy quiero que leamos, que abramos nuestra Biblia en Marcos 6. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a leer Marcos 6, eh, del 1 al 13. ¿Me confirman cuando ya estén por ahí? Muy bien, gracias. Dice así, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es dada? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos.
De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo de allí predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bueno, entonces aquí en pantalla puse el texto y para efectos de nuestro estudio vamos a dividir esto en dos partes. La primera parte es del versículo del 1 al 6 y luego del 7 al 13. En la primera parte vamos a ver muchos oídos sordos y poca fe en Nazaret, y luego muchos oídos sordos y poca fe en el mundo. Esto es para efectos de estudio del que vamos a tener. Y quiero darle la bienvenida a Irma, que ya se conectó con nosotros. Bienvenida, Irma. Vamos a desglosar, como siempre hacemos, el pasaje así despacito y lo vamos disfrutando. Y en la primera parte vemos que Jesús salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Bueno, vimos en el capítulo 5, cuando terminamos el capítulo 5, que el Señor acababa de sanar a una mujer con 12 años de enfermedad de sangre y a la hija de Jairo también. Y vimos una fe auténtica en estas dos personas que se postraron ante el Señor. Salieron de ahí entonces y venían a esta su tierra. ¿Cuál era su tierra? Bueno, sabemos que el Señor nació en Belén, pero él no creció ahí, él creció en Nazaret. Y esta es la razón por la que el Señor llegó a ser conocido como Jesús de Nazaret, porque allí pasó toda su infancia y ahí creció. Entonces vino a este Nazaret, a esta su tierra. Él no viene a su tierra de viaje, de placer, él viene a su tierra seguido por sus discípulos a cumplir una misión. Vemos desde el capítulo 1, cuando empezamos a estudiar este evangelio, que Jesús empezó a predicar el evangelio diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Este era el mensaje que él predicaba, un mensaje de arrepentimiento. La gente lo comenzó a seguir por sus milagros, ¿se acuerdan? Había mucha gente que no le interesaba escuchar, sino que le interesaba un milagro de sanidad e iba a él por conveniencia. Pero su misión era predicar. Vemos que a pesar de que sanaba a muchos, en una ocasión cuando empezó su ministerio, él dijo: hay mucha gente por sanar acá, sí está bien. Llegó la noche, a la mañana siguiente se levantó a orar y dijo: vámonos de aquí y vámonos a otro pueblo, porque he venido a predicar. Y así predicaba en las sinagogas. Y aquí yo quiero decirles que debemos poner mucha atención a la importancia que el Señor le da a la predicación de la palabra de Dios. Si tú ves una iglesia que no predica la palabra de Dios, una iglesia en donde cualquier cosa es más importante, la música, realizar actividades, ritos, bailar, no lo sé, cualquier cosa que no sea la predicación el centro, que no sea Cristo el centro, no está siguiendo el ejemplo que el mismo Señor nos puso. El ejemplo de Él es la predicación. Ahora, imagínate entonces que llegas de viaje al lugar en donde creciste y lo que uno espera o lo que normalmente hace es que al llegar a tu pueblo, pues saludas a lo mejor a algunos amigos que dejaste, a algunos vecinos, a lo mejor ves a don Miguel, que se ve más viejito, por inventarle su nombre, ¿no? A lo mejor ves, no sé, a tu amigo Daniel, que no veías hace tiempo, y le dices: oye, a ver cuándo nos tomamos un cafecito, o se arma la carnita asada, no sé, a lo mejor vas a casa de tu mamá y platicas con tu mamá y le platicas tus aventuras, tus pesares. Eso es lo que haría una persona normal, ¿no? Entre comillas. Eh, y eso también era normal en los tiempos del Señor, pero no encontramos eso. El Señor no hizo eso cuando llegó. Él lo que hizo cuando llegó fue continuar con su misión. Vemos que la Escritura dice que cuando llegó el sábado, o sea, el día de reposo, él comenzó a enseñar en la sinagoga, que eran los días de enseñanza. Él fue a predicar, él no estaba de vacaciones en Nazaret. Era necesario que él cumpliera la misión, así que por eso estaba ahí. Y es muy importante, y si quieres lo puedes subrayar, este verbo que aparece ahí
en tu Biblia que dice, y comenzó a enseñar en la sinagoga. Está en un tiempo verbal que implica una acción continua. Eso quiere decir que él estaba enseñando, enseñando, enseñando y enseñando. No paraba de enseñar como aquellas grandes jornadas que ya hemos visto que relata Marcos, donde no tenía tiempo ni para comer, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa cuando está enseñando en la sinagoga. Muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Y vienen las preguntas entonces. Las preguntas es, ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿quién le ha dado esta sabiduría? ¿Cómo es que puede hacer milagros? Ellos no lo entendían. Y de nueva cuenta sale a la luz todo el corazón pecador que ellos tienen. Ellos oían la predicación del Señor, oían que los estaba llamando al arrepentimiento, pero tapaban sus oídos. Tenían oídos sordos a la palabra de Dios. Ellos estaban más interesados en el chisme, estaban más interesados en averiguar por qué, y no se daban cuenta que el mismísimo Mesías estaba enfrente de sus narices. Y mira lo que hicieron, decían, yo lo conozco, yo lo vi crecer, y la verdad es que en lugar de que esto causara cierto orgullo, a lo mejor decir, oigan, este señor que predica, que hace milagros, que a lo mejor creemos conocer, debería causarnos orgullo, algo positivo, y no, no les causaba eso. Ellos decían algo así como esto, ¿no es este un simple carpintero? ¿No es el hijo de María? Y aquí tú dirás, bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, el problema es que ellos pensaban que en realidad lo conocían. Como habían convivido con él 30 años, ellos decían, bueno, es que un carpintero a lo mejor es un hombre sin cultura, no sé de dónde pudo aprender tanto, cómo enseña con tanta elocuencia, con tanta autoridad. Y además, fíjate de algo interesante, le llamaban hijo de María. Y esto es importante que lo sepas. Normalmente a la gente en esta época se le conocía como el hijo de a alguien, pero con referencia a su papá, no a su mamá. Por ejemplo, si, imaginémonos 2000 años atrás y que alguien vea a Regina. Regina sería la hija de Juan Enrique. Rodrigo sería el hijo de Juan Enrique. Pero en la cultura judía nunca dirían es el hijo de Cheli. Pero ¿por qué estaban diciendo es el hijo de María? ¿Por qué no hacen referencia a José? Bueno, ellos probablemente sabían la historia de su nacimiento. Y entonces, esto era una crítica fuerte. Esto es algo como decir, ¿no es este el hijo de la mujer que quién sabe cómo se embarazó? ¿No es este el hijo de María que un pobre hombre tuvo que aceptar a pesar que no era suyo? Y entonces podemos concluir que cuando ellos dicen, no es este el hijo de María, lo están haciendo con desprecio, están poniendo una etiqueta, están juzgando. En lugar de glorificar a Dios, porque un compatriota suyo había salido de una manera milagrosa y ahora estaba predicando y haciendo milagros, se burlaron y hasta se ofendieron de ello. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, tengamos mucho cuidado de no poner etiquetas a quienes proclaman la palabra de Dios, a quienes han llevado la predicación del Evangelio, a quienes lo hacen, porque ¿quién eres tú para decir yo lo conozco? Yo sé de dónde viene. Es que yo conozco a su madre, conozco a sus hermanos y mira, la verdad son terribles. Él no puede estar hablando así. La humildad, recuerda, dice Pablo en Romanos, consiste en no tener un alto concepto de ti mismo. Cuando tú concentras tus críticas en el predicador, te pierdes el mensaje de Dios. Y eso fue lo que le pasó a los habitantes de Nazaret. Ellos se perdieron el mensaje del llamado al arrepentimiento. Mira, aún así supón que tienes razón. Descansa en esto. Piensa que todos rendiremos cuentas ante Dios y deja que Dios juzgue a todos como corresponde, pero no te pongas en el lugar de juez en esta vida. Mejor escucha lo que Dios tiene que decirte por medio de su palabra. Vamos al versículo 4. El versículo 4 dice, más Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No sé ustedes, pero
A veces es complicado estas frases de no hay profeta sin honra, sino cuando se ponen dos nos, a mí se me complica normalmente, pero primero desmintamos algo. Durante muchos años yo repetía la frase, nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, esa frase no existe en la Biblia. No existe. Yo creí que venía de la Biblia, no existe. Porque a esa frase le faltaría la palabra honra, respeto, alabanza. Si tú eres como yo, que te hace bolas cuando hay muchas negaciones, tengo algunas opciones para poder interpretar este texto de la manera correcta, en un español más digerible. Lo que la escritura dice o que el Señor dijo es, un profeta siempre recibe honra, menos en su propia tierra. Otra frase podría ser, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo. Otra forma de verlo sería solo en su propia tierra, en su propia casa y entre sus familiares menosprecian a un profeta. Entonces, aclarado este asunto, que creo que ya debes tener mayor claridad al respecto, el Señor sabe de la difícil vida de un profeta de Dios. Y aquí vale la pena aclarar que el trabajo de los profetas no era ver el futuro, el trabajo de ellos era llamar al arrepentimiento. Ellos decían, así ha dicho Jehová, y su misión era llamar al pueblo al arrepentimiento. Profetas fueron rechazados incluso por sus familias, por sus amigos, y profetas como Jeremías, por ejemplo, enfrentó el desprecio de sus padres, de sus hermanos, de todo el mundo, y lloró mucho. Aquí el punto es que el Señor se ha declarado a sí mismo profeta, o sea, Él es el Hijo de Dios. Él es un enviado de Dios Padre. Dios había mostrado complacencia en Él cuando fue bautizado y vino el Espíritu Santo. Y así como los profetas que Dios envió a Israel, a Israel, lo mismo le estaba pasando a Él. Se estaban burlando, Él estaba enfrentando incredulidad. Marcos dice que ahí no pudo hacer muchos milagros y eso es importante. El versículo 5 dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Eh, Quiero que pongas atención a esta parte porque no significa que Dios haya perdido poder, no significa que el Hijo de Dios no tenía la capacidad de hacerlo, o que el Espíritu se le fue, o que sus poderes no eran tan grandes como dicen. No, 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 quita eso de la cabeza, es bien sencillo de interpretar el texto. Recuerda cómo hacía los milagros. La gente venía a él, se postraba ante él, y entonces ya postrados manifestaban su fe algunos nada más lo hacían por interés, como lo hemos visto, y aún así eran sanados, pero venían a él, se postraban ante él. Lo que quiere decir el texto es que en Nazaret nadie se le acercó. La gente en Nazaret no tenía fe. Y si no tenía fe y lo trataban con desprecio y hasta hablaban mal de él, no se acercaron. Él sanó a unos pocos enfermos, probablemente los que pasaban por el camino, probablemente los que le llevaban porque estaban muy enfermos y a lo mejor no podían caminar, no lo sé. Pero el pueblo de Nazaret en general decidió cerrar sus oídos a la predicación. Y no se perdieron solamente los milagros, esta solo es una pequeña cosa, se perdieron el perdón de sus pecados. El Señor tenía autoridad para perdonar pecados, ya lo había demostrado y ellos decidieron no ir. Evidentemente el Señor estaba impresionado de su incredulidad, porque la incredulidad no es un asunto pequeño. La incredulidad es lo que va a determinar o lo que determina dónde pasarás tu eternidad. Si vas a ser salvo con el Señor o si vas a ser condenado en el infierno. No hay opciones y no hay puntos medios. Algunos dirán aquí, a lo mejor hablando de incredulidad, es que, no sé, es que yo sí dudo mucho de esto porque sucedió hace 2000 años. Todos esos que no creen, seguramente lo habrás escuchado. Pero el problema no son las pruebas, que sí las hay, podemos hablar de pruebas. El problema es que aunque le presenten pruebas, el incrédulo seguirá con los ojos cerrados y los oídos cerrados a la predicación, porque está casado con el mundo y es más cómodo no creer.
Entonces deciden no escuchar, cierran sus ojos, cierran sus corazones, en lugar de creer como un niño. Así decía así dijo el Señor, en lugar de creer verdaderamente como un humilde niño. Entonces, qué importante es para ti que me escuchas el seguir creyendo. Así como el Señor le dijo a Jairo, no temas, tú crees, sigue creyendo, sigue creyendo. Que tu oración sea siempre, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, creo, pero aumenta mi fe al escuchar la palabra de Dios. Entonces, así como ellos se negaban a oír las enseñanzas y no había manera que tuvieran fe, se burlaban y hasta querían hacerle daño. Eh, el Señor, con un ahínco similar, podemos decirle, con esa misma fuerza con que la rechazaban, Él no desfallecía en su misión. Hasta ahora hemos visto en este mensaje que hay oídos sordos, hay oídos que no están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y son los que más ruido hacen, son los que más se burlan cuando lo que deberían hacer es guardar silencio. Empieza a ubicar de qué lado está tu corazón, porque por allá va el mensaje de hoy. Nota cómo este capítulo empezó hablando del Señor está enseñando en las sinagogas. Las burlas no lo disuadían de su misión. Y Él está acompañado de sus discípulos. Y termina de la misma forma esta primera parte enseñando y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Así termina el versículo 6. Y seguían también con él esos discípulos que le acompañaban. Y esos discípulos eran aprendices, estaban aprendiendo qué es lo que iba a pasar cuando a ellos les tocara predicar, porque estaba enseñándolos. Recuerda que él seleccionó a 12 hombres, dice Marcos 4, para que estuvieran con él y después los enviara a predicar. Entonces esta era su capacitación. Y en su entrenamiento entonces podemos pasar a la sección 2 de hoy, en donde vamos a ver cómo se comporta la gente en el mundo. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Esto me gusta mucho, los envía de dos en dos. La Biblia dice que es mejor dos que uno solo. Hay una cita en Eclesiastés, creo que se la puse aquí, sí, aquí está. Dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayera en el uno, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Eso lo encuentras en Eclesiastés 4, del 9 al 10. La importancia de que sean dos y no uno solo. Si tú crees que estás solo en algún momento, nunca estás solo. Nunca te quedas. Hay una persona que prometió estar todos los días hasta el fin del mundo contigo, si has creído en él. Entonces, que ese no sea tu argumento para desfallecer. Y en este ímpetu también tienes hermanos en los cuales apoyarte en la iglesia, hermanos espirituales, hermanos en Cristo, que pueden hacerte fuerte, ¿no? En tus momentos de debilidad. Búscalos, ora con ellos, ora por ellos también. Entonces, regresamos al texto, los mandó de dos en dos, perdón, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Estas eran las credenciales del Señor. Hemos visto que los milagros eran la prueba, la realización de milagros era la prueba de que efectivamente eran enviados por Dios. Recuerda que la Biblia no estaba completa y era la forma en la que estos mensajeros o estos discípulos iban a acreditar que efectivamente estaban predicando un mensaje de parte del Señor Jesús, por medio de los prodigios, por medio de los milagros que ellos hacían. Hoy ya no hay necesidad de credenciales. Por si dices, oye, ¿y por qué hoy no hay gente sacando demonios o sanando enfermos, etcétera? Ya no hay necesidad de credenciales como esta, porque la palabra de Dios ya fue completada. Cuando Juan terminó de escribir el Apocalipsis, en ese momento ya no se necesitaron más milagros. Si te das cuenta, el Nuevo Testamento ya no habla de milagros, solamente el libro de Hechos cuando empezaron. Después ya no fue necesario. Hoy podemos saber si un mensaje es de Dios o no es de Dios si la Biblia lo dice. Si la Biblia lo dice,
Es correcto. Si la Biblia no lo dice, duda de aquel predicador que te está diciendo que es. Incluso recházalo, porque tienes autoridad de rechazarlo, porque la Biblia no lo dice. Es tu labor escudriñar las escrituras y ver que lo que estás aprendiendo o te están enseñando verdaderamente es la palabra de Dios. Entonces, pasamos a la siguiente parte de la instrucción. El Señor les mandó que no llevasen nada para el camino. Qué interesante. Sino solamente bordón. Este bordón es una vara. Si quieres anotar ahí, es una vara. Esta vara servía para apoyarse. Los caminos realmente eran complicados. De hecho, en ese lugar siguen siendo complicados los caminos. Eh, la vara que usa, esa vara también la usaban los pastores para protegerse contra algún delincuente, para proteger a sus ovejas también. También era símbolo de autoridad de alguien que había sido enviado. En su momento se habló de la vara de Dios, la vara que usó Moisés y Aarón. Pero ellos llevaban la vara para esta misión y era el único apoyo. No tenían dinero, no más ropa, no provisiones. Y es que uno podría pensar aquí a lo mejor, entonces me estás diciendo que Dios los envió a mendigar. No, 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 por supuesto que no. Dios dijo que un obrero es digno de su salario y ellos fueron a predicar mañana, tarde, noche y si cumplían como verdaderamente lo hizo el Señor, entonces iban a hacer el trabajo todo el día. Y esta obligación de alimentarlos iba a ser de aquellos que habían recibido el alimento espiritual. Por eso dice Dios, no pondrás bozar al buey que trilla. Hay que alimentarlo. Si bien el pobre buey está chambeando, no se vayan a reír, me refiero al buey, el que ara la tierra, está chambeando, pues merece una paga por su trabajo. El Señor está enviándolos, envía a sus discípulos como Él fue enviado. ¿Cómo fue enviado Jesús a la tierra? Sin nada material, con la confianza en Dios Padre, porque sus fuerzas no descansaban en Él. O sea, no descansaban en su carne, sino en el poder del Espíritu Santo que residía en Él. En algún momento, alguien le preguntó al Señor de esa gente que siempre quería seguirlo, es que yo quiero seguirte, maestro, a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras no tienen guaridas y las aves del cielo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y cuando recibían este tipo de respuestas del Señor, mágicamente los que decían te sigo dejaban de seguirle. Porque la gente busca su comodidad. Eso es normal y hasta la fecha. Han pasado 2000 años y la gente sigue buscando su comodidad. Pero seguir a Cristo no es una tarea sencilla. Debes estar dispuesto a renunciar sobre todo a pelear con tus propias fuerzas, a depositar tu confianza en Dios. Y esto es lo que estaba enseñándoles a sus discípulos. Por eso los mandó de esa forma. Si avanzamos entonces en tu texto, dice, y les dijo, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella, posad en ella, esa es una instrucción, es un imperativo, posad en ella, quédense allí hasta que salgan del lugar. Y si en algún lugar no los recibieren y les oyeren, salgan de allí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, era importante que cuando entraran en una casa se quedaran allí. Esto fue un imperativo, como les dije, no fue una sugerencia. ¿Y por qué debían quedarse ahí, Juan? Bueno, un verdadero discípulo está llamado a comportarse como su Señor. Eran aprendices de él, a hablar como su Señor, a predicar como su Señor. Y si eran discípulos fieles, la casa donde ellos se quedaran iba a ser bendecida con todas las riquezas de la gloria de Dios. Muy de mañana, a lo mejor en la comida, ellos predicarían y luego en la noche, cuando llegaran, ellos predicarían. Esa casa sería edificada sobre la roca. Su fe sería fortalecida y seguramente obraría Dios en sus corazones. Por eso era importante que se quedaran ahí, porque iban a ser más discípulos. Pero había lugares en donde la gente iba a cerrar sus oídos. Había lugares en donde no iban a ser bien recibidos. Había lugares en donde iban a enfrentar esta incredulidad que estaba en Nazaret.
Entonces Él les dice, donde no los reciban, sacudan el polvo de sus pies, de sus sandalias, como símbolo de juicio hacia ellos. ¿Recuerdas que iban de dos en dos? ¿Cuántos testigos eran necesarios para condenar a alguien en un juicio, de acuerdo a la ley judía? Bueno, si vamos a Deuteronomio 19:15, ahí se los puse en la pantalla, perdón. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esta era un juicio declarado contra ellos. Si había 2 discípulos sacudiéndose el polvo en contra de una casa, sería una advertencia de un juicio de Dios. Si te das cuenta, el texto dice que iba a ser testimonio a ellos. En otras versiones que leas, dice testimonio en contra de ellos. Entonces, esto era terrible para la gente que rechazara el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, y lo sigue siendo hasta la fecha. Dice la segunda parte, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Quiero hacer un paréntesis aquí. Si quieres puedes poner esto entre paréntesis. En algunas Biblias no vas a encontrar esta frase. ¿Y quiere decir que la Biblia no sirve? No, no, no. ¿Debo cambiar de Biblia? Tampoco. Dios ha querido preservar esta frase, aunque en algunos manuscritos más antiguos no se encuentra. No es para que dudes de la Biblia, sino que si Dios ha decidido preservar estos textos, es por algo. Y mira, la frase no altera el contenido del mensaje y al contrario le da más fuerza. Ya de por sí, que tengas 2 discípulos de testigo de que tú has rechazado el mensaje de Dios es gravísimo. Y entonces te pone un ejemplo más y dice, el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra. ¿Qué ocurrió en Sodoma y Gomorra? En Sodoma y Gomorra estaban llenos de lascivia, de homosexualidad, de pecados carnales y insistieron en pecar una y otra vez. Dios manda a unos ángeles. Lot le dicen a Lot, vamos a destruir todo esto. Y Lot va con sus yernos y les dice, es que van a destruirlo. Y los yernos se burlan de él. En ese momento Lot funcionó como un profeta. Se burlaron de él. Dios destruyó a toda la ciudad a causa de los pecados que habían allí. Y aprendemos entonces del Antiguo Testamento el carácter de Dios y Él nos muestra que Él reprueba todas estas perversidades. Desde luego que sí, pero reprueba a todas las personas que se niegan a arrepentirse y que prefieren seguir revolcándose en sus placeres. Bueno, si el juicio de fuego eterno es una de las cosas más horribles que jamás hayas visto y que jamás se haya visto, por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, pero va a ser más terrible aún para aquellos que hayan rechazado el Evangelio. Si esto es terrible, aquel castigo va a ser más terrible. Hemos aprendido a lo largo de los estudios que hay niveles de castigo y el nivel de castigo tal vez mayor es aquel que haya rechazado el Evangelio, que haya hecho oídos sordos a la palabra de Dios. No se compara entonces el juicio de Sodoma y Gomorra con aquellos que recibirán un juicio, sobre todo aquellos que vieron los milagros y no creyeron, aquellos que oyendo o leyendo la palabra de Dios decidieron rechazarla voluntariamente. Aquellos si no se arrepienten van a tener un castigo peor. Y el versículo 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¡Qué obedientes! Eso es lo que hace un discípulo, obedece. A ellos los mandaron sin nada y ahí se fueron. ¿Y qué fueron a hacer? A predicar. ¿Y qué fueron a decir? Arrepiéntanse. No importa si los recibieran o no, si había oídos sordos o no, si eran muchos oídos sordos o pocos los que los escuchaban. Por esos pocos ellos tenían que cumplir la misión. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, como hemos visto, acreditando
su procedencia como enviados, ¿no? Entonces, vemos que esto pasó en Nazaret, cómo rechazaron voluntariamente al Señor a causa de la incredulidad que había en sus corazones. Y después de tantos años, muchos corazones todavía siguen rechazando la predicación de la palabra de Dios, siguen cerrando sus oídos, mucha gente sigue menospreciando el mensaje, siguen criticando al predicador, siguen burlándose de los misioneros, siguen burlándose de la gente que comparte o que cree en la Biblia. El Señor nos manda a estar preparados para todo esto. Ahí está la evidencia en la Biblia. Dios nos ha enseñado que hasta hoy, perdón, que el único que es capaz de cambiar esos corazones es Él nada más. Nuestra tarea es compartir la palabra de Dios. Toda la obra y toda la gloria es para Él. En el mundo, los corazones están endurecidos como rocas cuando escuchan la palabra de Dios. Así de duras están. Debes saber que lo único que tienes que hacer es guardar silencio y escuchar la palabra de Dios. Escucha así como la historia del inicio, escucha el tic-tac del Evangelio. Mi pregunta para hoy entonces para ti es, ¿cómo está tu corazón? ¿Duro o blandito? ¿Tus oídos? ¿Los cierras o los tienes dispuestos? Si tú eres de los que ha rechazado la palabra de Dios, te ruego que te arrepientas y pidas perdón a Dios. Cristo es el único camino por el cual puedes llegar al Padre. Ora, Él escuchará tu oración seguramente si estás de verdad a sus pies. Y si eres de los que ha decidido seguir a Cristo, ora también para que aumente tu fe y seas un siervo obediente, un discípulo obediente, como estos que vimos hoy. Dios les bendiga. Hoy este es el mensaje de hoy. Vimos entonces el tema que se llamó Oídos Sordos. Vamos a escuchar sus comentarios, como siempre, tan edificantes y gracias por acompañarnos. Aquí yo. ¿Tú empiezas, hija? Voltea la computadora para que te vean. Habla fuerte. El Señor sabe el trabajo del profeta, que siempre tenemos que orar para que nuestra fe crezca. También que es mejor dos que uno. Hacer que lo de los milagros era como la autentificación de que vienen de Dios. Y que tenemos que saber si un profeta no es de verdad, tenemos que checar la Biblia para que no caigamos mal. Y pero no de caer mal a la gente, sino de que nos vayamos al infierno. Y que los profetas predicaron aún así que hubiera sordos y todo. Ok. Bueno, vamos a usar lo de Eclesiastés. Lo marqué como favorito ahorita. ¿Te gustó? Sí. Está bien padre ese versículo. Y todavía hay más después de ese versículo, dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Sigue leyéndolo, está bien bonito. De 2 dobleces. Como cuando haces un doble nudo, pero un nudo extra. 3 cuerdas unidas es más difícil que se rompa. Como lo de sus anillos, como lo de sus anillos. Ah, pero sus anillos no son cuerdas. Bueno, Rodrigo. Ah, ok. Bueno, primero me quedo que Jesús tenía clara su misión. Primero Jesús no estaba de vacaciones en Nazaret, así que se fue directo a predicar. Apunté también que un profeta no es menospreciado sino solo entre su tierra, en su casa y por sus parientes. Otra cosa que puse es que el pueblo entero hizo oídos sordos, que es algo que no debemos hacer. Nadie se acercó a Jesús, lo menospreciaron, lo trataron mal, creyendo que lo conocían, creyendo que era solo un carpintero. Luego escribí que
Los milagros eran una credencial para identificar a los apóstoles. Ahorita ya no se necesitan ese tipo de credenciales, ese tipo de autentificaciones. Por último, puse que la bendición de Dios y a los apóstoles y aún así de quienes lo rechazaron recibirán un castigo peor. También me gustó mucho el versículo de Deuteronomio, de que se necesitan dos. Es curioso por- porque tiene sentido, ¿no? Que se necesiten dos para sostener una acusación, porque si es solo uno puede acusar por acusar. Exacto. Y en nuestra justicia hoy se puede acusar por acusar y te procesan y una cosa Necesitan evidencia, espantosa. No, no, muchas veces no. ¿no? Solo No, 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 no. Y debes saber también que mentir ante la autoridad es considerado como un delito no grave. O sea, estamos en un mundo de verdad caído. Mentir ante la autoridad debería ser un delito grave, pero de acuerdo a nuestras leyes mexicanas no es. Bueno, ¿quieres participar, amor? Sí, bueno, primero me quedo con lo de las etiquetas, porque pues Dios llamó a lo más vil, a lo más despreciable, entonces cuando esa persona ha sido tocada, ha sido sacada de ese lodo en donde estaba, mucha gente no lo cree, mucha gente puede decir, "Ay, ¿cómo va a ser posible si fulano o fulana era terrible? ¿Con qué cara puede presentarse y decir, no, pues es que arrepiéntete"? Y entonces, por eso la parte del profeta, ¿no? Es más difícil que alguien crea lo que tú estás diciendo si no pueden entender cómo Dios cambia las vidas de las personas. La parte de los profetas que se iban de dos en dos y nada, era tanto una dependencia del Señor de parte de ellos, porque tenían que confiar en la palabra de Jesús, de que se vayan sin nada prácticamente, y ellos a quien le predicaran, ellos le proveerían. Y a los que están proveyendo es también un llamado a los que escuchamos la palabra de Dios para apoyar a las personas que están dando predicación en otros lados, en otros países, porque ellos han dejado todo lo que tienen aquí para ir a otro lugar a llevar la palabra de Dios. Han dejado trabajo, fuente de ingreso. Entonces, nuestra tarea también es proveerles, aunque ellos estén lejos, pues saber que el Señor tiene cuidado de ellos siempre, aún no estando nosotros físicamente con ellos. Entonces, con eso me quedo. Tienes razón y fíjate que vale la pena meditar y platicar sobre este tema porque realmente habría que ver en cuánto presupuesto las iglesias dedican al envío de misioneros, a mantener misioneros, a formar misioneros, a enviar misioneros y debemos tener cuidado de no menospreciar esa obra y como tú dices, cuidarla porque el Señor mandó una sola cosa en la gran comisión. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, ¿no? Y ese es el tema, o sea, realmente una iglesia bíblica tiene que generar misioneros, enviar misioneros, y esos misioneros plantar una iglesia bíblica que creen misioneros y manden misioneros, y así. Buen comentario, Chele, gracias por recordarlo. Mi hermana Lili. Aquí está. Bueno, pues sí, aquí vemos qué tan importante es poner atención a la palabra de Dios y que Dios pues siempre debe de ser el centro para nosotros, ¿no? Debe siempre de ser, de llamar nuestra atención, no debemos de desviarnos en otras cosas, debemos de centrarnos en conocerle para poder predicar su palabra, no tener así oídos sordos a su voz y pedirle al Señor que nos capacite
y aumente nuestra fe. También pues debemos de ser persistentes para predicar su palabra, aun a pesar de encontrar rechazos en algunas personas que pues van a cerrar sus oídos, ¿no? Se van a negar a escuchar porque pues no lo conocen, como pues bien usted decía en el estudio, ¿no? Que pues la gente juzga sin saber, ¿no? Puede juzgar a Dios de tal manera que pues no lo juzga porque no lo conoce, vaya, porque no conoce su palabra o tiene un conocimiento desviado de lo que es la palabra de Dios o de lo que es el Señor, ¿no? Y bueno, pues el Señor nos irá fortaleciendo en nuestra fe para poder continuar con su ejemplo que Él nos dio de ir y predicar su palabra. Y como dice en Mateo 13:10, ¿no? Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces, con eso me quedo, con que pues tenemos que ir y predicar su palabra y pues como igual vamos a lograr esto teniendo el conocimiento nosotros mismos, ¿no? Orando y escudriñar las escrituras todos los días, ¿no? Como usted bien decía al principio también del estudio, como oró, que pues ese fuego que con el que comenzamos, pues no sabemos a veces por qué se va apagando, ¿no? O sea, pues lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Que pues no debemos de ser tibios, ¿no? Debemos de estar con nuestra mirada fija en el Señor y no darnos, no tenemos vacaciones, vaya, o sea, debemos de estar en su palabra y orar 24/7 siempre, ¿no? Para poder lograr esta enseñanza del Señor de ir y predicar a otras personas que no le conocen de su palabra, ¿no? Pues con eso yo me quedo, hermano, con él. En la manita de Regina, tocó varios temas muy importantes. Yo, este, yo coincido mucho con usted, hermana, y creo que hay muchas respuestas por las que un corazón se enfría. Un corazón se enfría porque atraviesa una prueba y en lugar de aferrarse, en lugar de seguir creyendo, 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 prefiere soltar. Prefiere soltar y decir, no, esto no puede ser. La incredulidad es más fácil de abrazar que la fe. Entonces, por ahí puede ser. Los corazones se enfrían también porque una vez que la prueba ha pasado, incluso que Dios ha concedido eso que pedías, a lo mejor la sanación de alguien, a lo mejor algo más, de repente te sientes satisfecho y entonces decides soltarlo. Es una cosa pecaminosa, pero si vamos, por ejemplo, a lo largo de la escritura, la gente que había pecado, o sea, Noé había tenido fe, o sea, él fue de los que se salvaron después de que Dios destruyó el mundo, después cae. A David le prometen una descendencia, un reino, un trono, y después peca con Betsabé. Pedro acababa de decir, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y después lo niega 3 veces. O sea, es una condición que está en nuestra naturaleza pecadora, pero Juan siempre, y Dios, o sea, el apóstol Juan en su carta primero de Juan, y Dios siempre nos ha llamado a perseverar, a abrazar nuestra fe y a no desfallecer. Y solo hay una solución para no desfallecer, que todos los días permanezcas en oración. El Señor le dijo, velad, orad, leed, o sea, lee tu Biblia, ahí está el mensaje. Gracias, hermana. Me hizo reflexionar más. Perdón, de repente me suelto a hablar mucho. Hola, hermana Gesia. ¿Qué le pareció, hermana? ¿Con qué se queda? Creo que hay varios puntos, hermano. El primero es algo que, si bien
ya había escuchado, hoy cobra mucho sentido, y es que Dios es soberano y en esa soberanía, Él en su voluntad respeta las decisiones del hombre, aun cuando va a su tierra con el propósito de dar gracia. Su gente decide lo contrario a lo que Él anhela en su corazón. Y Él no le obliga a su gente a hacer su voluntad. Él respeta esa decisión, pero en ese respetar esa decisión, y aquí viene la parte en donde cobra sentido, cuando era niña había una instructora que me decía en la iglesia que Dios es un Dios de chances. Te da chance una vez, te vuelve a dar chance otra vez, y tú te equivocas. Hoy te enojaste y mañana mientes y pasado mañana te quedaste con el cambio de las tortillas, y entonces nos daba ejemplos así, nos decía, pero Dios es un Dios de chances y cada día te da la oportunidad de que corrijas. Y creo que eso pasaba en esta historia. Va y les llama y les envía. O sea, no nada más se presenta Él, que algo que siempre me ha simbrado es, no imagino qué se podía sentir cuando Jesús pasaba cerca. Si cuando estamos en la iglesia y nos acercamos en oración o en alabanza a Dios, nuestro corazón se estremece, no puedo imaginar qué pasaba cuando Jesús caminaba por tus calles. Y entonces eso es algo que me sorprende, hasta dónde como humanos podemos llegar a alejarnos, que no podemos sentir esa presencia poderosa, misericordiosa y amorosa. Pero pasa, y nos pasa a nosotros, justo como Lili comentaba, ¿no? Y yo pondría una de las razones que nos aleja de Dios, y que fue en mi caso, fue la amargura. Un dolor muy profundo que se transforma en una amargura, y entonces hay un distanciamiento tremendo de Dios. Pero justo viene el otro punto en donde Jesús entra en acción, y aún bajo ese asombro que expresa la palabra de Dios ante la incredulidad, lo siguiente después de asombrarse de la incredulidad es que va enseñando. Y entonces volvemos a esa gracia y misericordia eterna, porque no se queda solo asombrado, sino va enseñando, continúa la obra. Y después me doy cuenta que Jesús da instrucciones puntuales de lo que quiere que hagamos y cómo lo hagamos. Es muy específico y lo hace con sus discípulos y les dice cómo debían de ir, tanto en algo tan minúsculo como el calzado que debían llevar y la ropa que debían vestir. Y luego dice, y sin nada, ¿no? Entonces, o sea, llévate una túnica, unas sandalias y un bastón o un palo, y ya, es todo lo que tienes que llevar. De todo lo demás, me encargo yo. Y entonces, continúa eso. Y ante esa obediencia, entra el respaldo de Dios en absoluto, porque leíamos también que da esa potestad, y es algo impresionante. Ante esa obediencia, Él te respalda yendo delante de ti, pero también te respalda diciendo que advirtiéndote que va a haber rechazo. Les advierte y les dice, cuando pase esto, o sea, Él ya sabía lo que venía, y ahí nos demuestra una vez más su poderío. Él ya sabía qué era lo que venía. Y entonces les dice, cuando pase esto, entonces continúen haciendo esto, y sigue dando instrucciones. Y no nada más es en ese momento, sino te hace saber que hasta el último día Él va a respaldar la obra a la que fuiste llamado. Sí. Y entonces, para mí, el cierre de todo esto es que soy responsable de clamar misericordia a Dios para que mis oídos sean abiertos a escuchar su voz y mi corazón anhele fervientemente obedecerle. A veces es sumamente
difícil obedecer en medio de a lo mejor no tengo la capacidad, Dios, ¿cómo me pides que vaya y me pare en una esquina a predicar tu palabra sin ni siquiera soy agradable a la gente, ¿no? Entonces, pero si Él lo pide, Él dará gracia, ¿no? Entonces, esa es la parte de responsabilidad con la que me quedo de estos puntos. Muchas gracias, hermana. Realmente todo lo que dijo es muy, muy positivo y muy edificante. Desde el primer punto me quedo con que Dios no salva a nadie en contra de su voluntad. Si hubiera querido robots, pues hubiera hecho robots y ya. Pero nos hizo con esta capacidad de tomarle, ¿no? Ya cuando venimos a Él nos damos cuenta de toda gloria suya, pero el hecho de que nosotros debemos entender nuestra responsabilidad es muy importante. Igual el tema de la misericordia, reflexionando en el estudio, decía, a ver, a Él lo rechazaban y lo rechazaban, lo rechazaban, y lo humillaban y se burlaban, y Él seguía enseñando. Y acá hay un doble juego. El primero es Él como líder, como maestro, le enseña a sus alumnos no solamente en teoría, en la práctica. Si del maestro se burlaron, a ustedes les espera lo mismo. No hay razón por qué esperar algo diferente. Ya luego se enterarían que al maestro también lo mataron y entonces a lo mejor tuvieron un poco más de temor. Pero Él manda a estas personas, manda a estos discípulos también como un acto de misericordia para el incrédulo. ¿Por qué? Porque, a ver, si me rechazaste a mí porque yo soy el hijo del carpintero, etcétera, les voy a mandar a 12 más. Escúchenlos a ellos. Y ni a ellos escucharon. Y aún así ni a ellos escucharon. Y sí, también esto de los chances, Dios es un Dios de chances, me gusta, me la voy a quedar. Y su misericordia es un Dios de chances y sus chances se renuevan cada mañana, así podemos hacer una nueva versión, hermana. Nada más debemos tener en cuenta que debemos vivir con la esperanza puesta en que un día el Señor regresará. Y un día esos chances se van a acabar. Y hoy puede ser tu último chance. Y hoy puede ser la última vez que nos reunamos como un último chance. Y a lo mejor mañana no sabemos o al rato no sabemos qué pasa. Entonces, gracias por esas palabras. Creo que nos llenan el corazón a todos. Cuidemos también esta parte que usted decía de la amargura. La amargura del corazón es dice el autor de Hebreos, no debemos dejar que brote esa raíz de amargura porque va a traer dificultades, te va a contaminar y vas a afectar esa gracia, esa fe que tienes. Entonces, cuidemos nuestros corazones otra vez como empezamos el estudio platicando acerca de eso. Qué gran tiempo, estoy muy contento de sus comentarios y de sus reflexiones. Ahora lo más complicado siempre es llevarlo a la práctica. Tenemos esta semana para practicar, para hablar, para instruirnos también. Y no olviden una cosa, cuando se habla de hacer discípulos, de hablar de la palabra de Dios, de hacer discípulos, no necesariamente es pararse a predicar en las calles. No, 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 o sea, realmente tú muestras al Señor con tu comportamiento. Por eso era importante que los discípulos se quedaran en esas casas, ¿se acuerdan? Porque ellos iban a ver cómo era Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo se comportaba Jesús, etcétera. Y nosotros estamos llamados a poner ese ejemplo. Entonces, seamos ejemplos, seamos modelo de conducta. Invariablemente, la gente te dará una oportunidad de compartirles algo cuando te busquen por alguna razón. Regina, ¿puedes orar para despedirnos para la semana? Sí. Gracias, hija. Gracias, papito Dios, por este día, por permitirnos aprender más de tu palabra. Te pido que perdones nuestros pecados, que esta palabra la pongamos en práctica y que toque en nuestros corazones. También te pido que todos se conviertan salvos y todos vayan contigo. Y que nos vaya bien en esta semana. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén, amén. Amén. Regina, te faltó pedir que ya, por favor, se acaben las vacaciones para que regreses a clase. No, no, no. ¿Por qué no? No le saque. No. Ay, mira, le pusiste un no ahí. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué cosa? ¿Está en reacciones? Ah, ya lo vi. Dice Palomita. Está mejor estar en clases porque así se enfría la cosa. Se va a enfriar también, ¿verdad? Sí, Sí, sí. se Igual con los extraña. discipulados, los pastores decidieron que sea en agosto el regreso. En agosto, ¿verdad? Qué bueno. No nos han avisado, pero eso le iba a comentar. Se extraña el discipulado, se extraña la oración. Yo creo Sí. que va a ser como para el 22 o algo así, porque mujeres regresamos el 20. El 20, ajá. Entonces, ahí yo creo que el 20 y tanto ya se estaría regresando a los discipulados, creo. ¿Presenciales? No, en línea. No, 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 nada de presenciales. Cuídese mucho del bicho, sigue vigente. Algunos hermanos se enfermaron de COVID, entonces estemos orando por ellos y mantengamos la guardia en alto, ¿no? O sea, cierto es que confiamos en la provisión de Dios, en el cuidado de Dios, pero Dios no nos manda a ser imprudentes, ¿no? Si puedes cuidarte, pues cuídate. sí. ¿Y usted cómo está, hermano? ¿Cómo sigue? ¿Qué Bueno, pasó? yo les platico que tuve estudios esta semana. ¿Esta semana, Shelly? Sí, Miércoles. sí. Es que ya lo olvidé, pero no quería olvidarlo. Bueno, me hicieron un estudio que se llama aspirado de médula, que me dolió Ah, muchísimo. Pero, pero a lo mejor el argumento principal aquí es que soy hombre, entonces normalmente soy muy llorón, ustedes son más valientes, Dios les hizo así. Cierto, papá, yo me puse a llorar. de veras. Sí, me hicieron este estudio, me entregan resultados la siguiente semana y van a medir mi producción de plaquetas. Si mi producción de plaquetas está bien, eso quiere decir que el vaso es el que está destruyendo las plaquetas y por lo tanto me llevarían a quitarme el vaso. La operación se llama esplenectomía. Esplectomía. Ah, Pero vamos a esperar primero los resultados, estamos en manos de Dios, dependiendo de lo que el doctor nos diga esta semana, ya entonces estaríamos, a lo mejor la próxima semana les estaría platicando qué fue lo que me dijo el doctor, si voy para operación o para algún otro tipo de tratamiento. estamos orando por usted, hermano. Muchas gracias, siempre son bienvenidas las oraciones si se necesitan. Claro que sí. Bueno, pues que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana a todos, gracias por estar aquí. Gracias igualmente. Adiós, Que Dios- chicos. Saludos a Dani y Gesia. Gracias, por supuesto. Dios les bendiga. Un abrazo. Igualmente, Dios les adiós bendiga. Lili. Adiós, adiós, Gilles.